bendiga, mis amados hermanos. Realmente el invitado especial, ¿quién es? Otra vez, voy a hacer como que no escuché porque deben de estar seguros de quién van a decir. ¿Quién es el invitado especial en esta hora? Pero Cristo llegó antes que ustedes, así que realmente, amados Dios, Él ya estaba aquí esperando a cada uno de nosotros. La verdad es que Él es el invitado especial y Él es por el cual es el día especial. Realmente nosotros no hacemos absolutamente nada, amado Dios. Simplemente transmitimos la palabra, lo que hemos recibido del Señor, así como decía Pablo, lo que recibí del Señor. ¿Y cuántos hemos creído en la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos creído en Jesús en esta hora? Levante su mano bien fuerte, porque decía mi hermano Saúl ayer que estos eran los que lo medio habían recibido y estos son los que lo han recibido bien. Entonces es con la seguridad con la que nos movemos, amados de Dios. Pero ciertamente al estar en el extranjero, amados de Dios, observamos las diferencias de culturas. Ciertamente nosotros somos más guapachosos. El americano es un poco más serio en su manera de conducirse y es demasiado directo. Algo que muchos de nosotros como personajes hispanos o mexicanos aquí en el país de México no soportamos. Nosotros, aunque querramos decir que no, decimos que sí, porque es nuestra manera de ser. Y nos tomamos las cosas muy personales. A la verdad observé demasiada tecnología. Los pequeñitos ya traen iPads o cositas de esas, tablets, desde muy pequeñitos. Pero ciertamente las cosas y la tecnología sirven para un fin, pero depende del fin que cada uno de nosotros le pongamos. Hay una nube y un torbellino de información al cual está accesible a la vida de tus hijos y a tu vida. ¿Cuántos han tomado un celular de los nuevos, de los que se denominan smartphones? Aquí, ¿alguien ha tomado de esos celulares? ¿Ha navegado por la internet? Quiero decirte que puedes tener acceso a información que ni siquiera necesitas. Puedes tener acceso, puedes mandar correos electrónicos a gente que ni siquiera conoces. Puedes platicar con personas de otro lado del mundo que jamás has visto. Por lo cual se ha enriquecido demasiado la mente, pero se ha empobrecido demasiado nuestro lenguaje. Debido a que la mayoría de personas utiliza el smartphone para comunicarse, pero nuestro lenguaje ya no es utilizado. La palabra de Dios empieza a ser obsoleta. La palabra de Dios solamente empieza a hacer comparaciones. Y eso se debe a que la palabra de Dios no es el centro de la vida de aquella persona. Una de las cosas que debemos de hacer una introspectiva en nuestras vidas es: ¿por qué la palabra de Dios es de lo que siempre hablamos? Ciertamente somos cristianos, pero ¿por qué ocupamos tanto la palabra de Dios? ¿Por qué siempre aparece a escena? ¿Por qué siempre aparece en medio del cuadro? ¿Por qué siempre aparece a la mitad de nuestra vida? ¿Por qué aparece la palabra del Señor? Y eso es a lo que quiero llevarte y la enseñanza que te quiero dar en esta preciosa mañana. ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor por ti que estás escuchando en esta hora? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 19. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, yo te pido que bendigas a cada congregante en esta hora y a sus familias, Señor Dios Todopoderoso. Te pido, Padre de la gloria, en tu santo y bendito nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que los bendigas y que abras, Señor, nuestra mente, que constriñas, Señor, nuestro corazón, Padre. Humildemente venimos delante de tu presencia a pedirte tu oportuno socorro. Si alguno de los que estuviese aquí hubiese pecado, Padre, perdónanos, Señor Dios, y líbranos de toda maldad. Guárdanos, Señor, con tu gran poder y aumenta nuestra fe y haznos entender tu santa palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 19, en su verso 7. Dice la palabra de Dios así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová
son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Palabra del Señor para todos. Al estar en el mundo, al estar en nuestros tiempos, amados de Dios, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos de lo que es Dios para nosotros, la gente no comprende que nosotros hemos venido a una transformación, y lo que conocemos, ya no se escucha mucho esta palabra, pero es cierta. Cuando yo iniciaba en el evangelio muy pequeño, amado de Dios, la palabra que se ocupaba para la gente que llegaba nueva a Cristo era conversión. Se convirtió a Cristo. No había aceptado a Cristo, se convirtió a Cristo. La palabra conversión, dice aquí la palabra del Señor en el primer verso que leímos, en el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que convierte el alma. La palabra convierte es una palabra muy especial, porque quiere decir que tú ibas en un camino, que tú ibas en el camino que va hacia la perdición, porque cada uno de nosotros íbamos en ese camino. En el camino de nuestros deseos, en el camino de nuestros ojos, en el camino que queríamos llevar. A la gente no quiere convertirse porque no quiere cambiar su camino. Te dice, yo estoy bien así, a mí me gusta vivir así, a mí me gusta lo que hago. Pero cuando convierte el alma, es cuando vas en el camino. Puede ser al principio, puede ser a la mitad, o puede ser incluso ya casi terminando ese camino, donde alguien se acerca a ti y te dice, el camino que estás llevando no está bien. El camino por el cual vas no es correcto. El camino donde tú te diriges lleva a perdición. Y puede ser que tú ya estés al final del camino, pero esas palabras penetraron tu mente y tu corazón y te hacen dar vuelta hacia el Señor. Porque el hombre al principio no era así como nosotros. La escritura nos enseña en el libro de Génesis que el hombre fue puesto por el Señor y que el hombre caminaba ¿con quién? Con Dios. Adán y Eva platicaban con el Señor, no como ahora. Ellos tenían una comunión cercana porque no había pecado. Pero cuando la palabra del Señor te convierte verdaderamente, entonces tú, en vez de correr del Señor, corres hacia el Señor. ¿Por qué la gente no comprende que en un domingo no estemos viendo las luchas a esta hora? ¿O por qué no comprende que no estemos en el mercado, a lo mejor comiendo unos taquitos para quienes tienen hambre? ¿Cómo es posible que pongamos 2 horas de nuestro tiempo, 4 horas a la semana o más tiempo en venir a los estudios? Y dice la gente, ¿a qué vas si ya llegué cansado? Porque no entienden la conversión que ha habido en tu corazón. No entienden lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué el joven le es tan difícil seguir a Cristo? ¿Por qué es más fácil seguir la mundanalidad? ¿Por qué es más fácil seguir lo que nuestros deseos carnales quieren? Porque probablemente a lo mejor en el joven no ha habido una conversión verdadera. Porque una conversión, un cambio de dirección, conlleva un cambio de convicción. La convicción que tú tienes te llevará tan lejos que tan fuerte sea tu convicción. Porque hay quienes desmayan al primer intento. El seguir a Cristo no es sencillo, pero la palabra del Señor es la que nos alienta. Porque si no hay palabra, no hay nada. Solamente podemos comparar ideas. Lo que es verdad para ti será verdad para mí.
lo que tú consideras moralmente bien será moralmente bien para mí? Si no hay un estatuto, si no hay una ley, si no hay una base donde nosotros podamos compararnos, haremos lo que queramos. En el libro de los Jueces, en el último capítulo, en el último versículo, dice la escritura que en aquellos entonces, en aquellos tiempos, no había rey en Israel, por lo cual cada quien hacía lo que mejor le parecía. No dice que pecaban, dice que simplemente hacían ¿qué? Lo que mejor le parecía. A mí me parece bien tener 2 mujeres, para él estaba bien. A mí me parece bien tener 3 maridos, a ella le parecía bien. A mí me parecía bien faltarle el respeto a mis padres, a eso estaba bien para él. ¿No se parece mucho al mundo en el cual vivimos? ¿No se parece mucho a lo que diario vivimos? Porque tú le dices a alguien, oye, no hables tantas majaderías, y que yo era un majadero, amados de Dios. Pero Dios cambió mi lengua para no hablar palabras soeces, para no hablar palabras que ofenden a Dios. Dios transforma tu vida a una manera la cual Él la quiere moldear a tu vida, pero depende de ti el seguir la palabra. Lo primero que debe de haber en aquella persona que viene a Cristo, que viene arrepentida, que viene a buscar al Señor, debe de ser ¿qué? Una ¿qué? Conversión, cambiar de dirección. Podemos hablar de cualquier persona, pero ¿es correcto delante de Dios? Podemos hablar mal del pastor o de un servidor, pero ¿es correcto delante de Dios? Y te voy a decir algo, puede que me haya equivocado, porque somos hombres falibles, pero lo correcto nos enseña la Escritura que es orar por él, levantarlo. Pero no lo sabremos si no lo hemos leído. Alguna vez estuve allá en los Estados Unidos, me invitaban a seminarios, amados de Dios. Y puro pastor, doctor, de todavía. Recuerdo que nos dieron un tema muy difícil de tratar, muy difícil de tratar. Pero a lo cual, amado Dios, nos dieron escrituras en una hoja, en varias hojas, y estábamos tratando temas acerca de los miembros que a veces son conflictivos, esto y aquello, y es que el hermanito no se lleva con fulano, con sutano. ¿Qué haces tú como pastor? ¿Cómo te diriges? ¿Y qué crees? Eso pasa en todas las iglesias, desafortunadamente. No me llevo con el que está hasta allá. No, hermano Tomás, no se preocupe, no es usted. No me llevo con él, no me llevo con ella, no me llevo fulanito porque no me miró, no me saludó, no me esto, no me lo otro. ¿Qué haces como pastor? Y llega la gente como feligrés y te dice, hermano pastor, quiero decirle que fulanito, sutanito no me saludó, y te traen la queja. ¿Qué haces tú como pastor? A lo cual enmudecí mi boca y empecé a escuchar, pero a la verdad solamente escuché que daban opiniones y nos habían dado la escritura. No, yo iría y el hermano le diría esto, confrontaría así, paz, y yo diría, yo lo quitaría y haría. A lo cual dije, stop. ¿Qué dice la escritura? ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y habla con él. Si tu hermano te escuchare, habrás ganado un hermano. Pero si no fuese así, lleva contigo 2 testigos. No para que te apoyen, sino para que den testimonio de lo que tú estás hablando. Si no te oyere, habla a los ancianos de la iglesia. Y si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no te oyere, tómalo como gentil y publicano. Está hablando que el hermano cometió un pecado, no es que te miró feo. Está hablando que el hermano está haciendo lo malo delante del Señor, y tú en la espiritualidad estás yendo a aclarar el problema, y no solamente aclararlo, sino a levantarlo, a exhortarlo, a traerlo de nuevamente al redil, a la conversión.
Es por eso que el pueblo del Señor no crece, porque no ha habido una conversión verdadera en sus corazones. ¿Por qué luchamos tanto con nuestro diario vivir si de Él se ocupa Cristo? De tus hijos se ocupa el Señor. De tu marido, de tu esposa se ocupa el Señor. Tú ocúpate en lo que verdaderamente importa, que es en servir y seguir fielmente a Dios. ¿No es sencillo? Claro que no, porque tenemos necesidades. Pero ¿qué acaso no confiamos en Dios? Sino ¿qué clase de Dios tenemos? Yo creo que tenemos un Dios poderoso. Yo creo que tenemos un Dios que nos ama, pero que también es justicia, que nos castiga y que nos reprende. Dice el libro de Apocalipsis, que al que toma por hijo castiga y reprende. Lo acabamos de leer, dice que el salmista: yo soy amonestado con tu palabra. Cuando uno es amonestado no nos gusta. Hay un dicho que dice: la verdad no peca, pero como incomoda. Hermano Pastor Jorge, usted está gordito. No, espérate, tú ya no vienes a la iglesia. Espérate, ¿cómo que estoy gordito? Estoy rellenito nada más. Estoy lleno de amor. Es que no ves que derrocho amor. Hermano Jorge, usted ya está pelón. No, hermano, es que me creció mi cabeza, es diferente. La verdad no peca, pero incomoda. Pero ¿qué pasa cuando te dicen que estás pecando? ¿Qué pasa cuando te dicen que estás errando? Lo tomo con cosas sencillas en mi persona. Pero ¿qué pasa cuando te dicen: sabes que no estás siguiendo a Cristo como debe de ser? Parafraseamos la escritura porque la sabemos, pero ¿realmente es lo que dice? ¿Realmente es lo que Cristo vino a hacer a tu vida? Me da muchísimo gusto ver la congregación llena, pero deberíamos de ser el doble o el triple ya. Tenemos 9 años. No simplemente por llenar sillas, sino porque debemos de ganar las almas que están allá afuera. Porque si tú sabes, y es más, levántenme la mano quienes sepan que al morir ustedes van a ir con Cristo. ¿No quieres que alguien más se vaya? ¿No quieres que tu familiar, tu amigo se vaya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de abrir nuestra boca, que debemos de meditar más en la palabra del Señor y saber por qué es nuestra ley, por qué es nuestra regla, por qué es nuestro libro de regla y conducta como cristianos. Al estar solo en los Estados Unidos, amado de Dios, si mi familia sí sentía a veces depresión, me sentía solo. Pero cuando me sentía solo, amado de Dios, buscaba la palabra. Recuerdo que iba caminando un día que me sentía tremendamente solo. Iba caminando y recuerdo que vi en una iglesia, porque allá, amado de Dios, hay iglesias en cada esquina. Iglesia cristiana en cada esquina, es impresionante. Vas pasando, iglesia cristiana, vas pasando, iglesia cristiana, vas pasando, iglesia cristiana. Es impresionante. Y recuerdo que iba pasando caminando, me sentía muy deprimido. Y recuerdo que leí en unos anuncios, porque allá ponen el nombre de la predicación afuera de la congregación, y decía: el Señor dará la respuesta. Y con eso calmó mi corazón. Con eso me llenó de paz, me llenó de gozo, porque dije: tú eres el que estás conmigo. Porque aunque no estoy físicamente con mi gente, tú eres el que las cuidas. Entonces la preocupación, la ansiedad salió de mi vida y entró el amor y la paz que da el Señor. ¿Conoces a gente que está en ansiedad y que está en desesperación el día de hoy? Puede ser que sea un amigo, puede ser que sea una amiga, puede que sea un familiar, puede que seas tú.
ven a Cristo, conviértete a Él. La palabra de Dios dice: la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. En la palabra del Señor no vas a encontrar errores. ¿Sabías que las leyes de nuestra Constitución de 1917 tienen muchas de las leyes que están aquí escritas? Porque no hay mayor ley que esta. No hay mayor ley. Es por eso que se toman preceptos bíblicos para ponerlos en las leyes humanas. ¿Sabes por qué? Porque son perfectos. Pero al momento de ser perfectos, son difíciles de alcanzar. Es por eso que hay tanta modificación a las leyes. Porque no es que sí estaba bien puesto al principio, pero es que todos se están quejando. El pueblo se está quejando. ¿No se acuerdan cuando Moisés fue al monte a orar? 40 días y vinieron con su hermano Aarón y le dijeron: oye, Moisés ya tardó, para mí que ya se murió, haznos un Dios. Y Aarón, bueno, y les hizo el becerro de oro. Traigan joyas, traigan todos. Y dice que cuando Moisés bajó, ¿qué es esto? 40 días bastaron para que el pueblo de Dios se apartara del Señor. A nosotros nos basta a veces una hora. El joven entra aquí y sale a ver pornografía en su celular. ¿Será convertido? ¿Dios estará en él? No, hermano, mis hijos son del Señor. Eso lo dice el Señor, no yo. Porque nosotros no somos los que sabemos quién es salvo y quién no. Es Dios que conoce el corazón. ¿Que queremos que nuestros hijos vengan a Cristo? ¿Qué padre no va a querer que su hijo venga a Cristo? Pero si el hijo no quiere, ¿qué se hace? ¿Sabes qué se hace? Se da un paso para atrás. Señor, lo entrego en tus manos, porque yo no puedo. Señor, recuerdo que una hermana en los Estados Unidos, terminando de predicar, estaba la pastora todavía allá en los Estados Unidos conmigo. Dio una predicación de a qué nos aferrábamos en la vida. Y nos aferramos a muchas cosas, nos aferramos a la familia, a los hijos, a los nietos, al trabajo, al dinero, a demasiadas cosas cuales nosotros nos aferramos. Y recuerdo que después de esa predicación, una hermana se acerca y me dice: hermano, yo veo que usted predicó así bien padre e hizo las cosas y yo veo que usted tiene al Señor. Y me dice: yo quiero que ore por mi hijo. Es que no quiere salir del cuarto, no trabaja, si no tenemos la tele se enoja, si no pagamos el internet se enoja, y yo dije: sí, hermana, sí oro por él. Dije: ¿y qué edad tiene su muchacho? 26, pastor. Y le dije: no, hermana, ese género no sale ni con oración ni con ayuno. ¿Sabe cómo sale? Te me vas de la casa. Porque me decía: es que yo no lo puedo correr. Y le digo: hermana, cuando usted va al doctor, usted le dice: doctor, por favor no me inyecte. El doctor no te va a pedir permiso para hacer su trabajo. El doctor te va a decir: usted necesita cirugía. No, doctor, espérese, no me abra. ¿Y con chochitos no se puede? La palabra de Dios es clara. Hay veces que necesitamos un remedio más fuerte. Como hay veces que con pastillas te sanas. A mí en lo personal no me gustan las inyecciones, pero sé que con las inyecciones me sano más rápido. ¿Y sabes por qué no me gustan? Porque duelen. Pero el camino del Señor a veces es un dolor. ¿Sabes por qué? Porque no es sencillo estar orando por las almas.
No es sencillo estar yendo a predicar. Y no quiero decir ni hablarlo con jactancia lo que se hace. Lo que sí quiero decir es que en la palabra de Dios hay sabiduría. En la palabra del Señor hay aliento. Dice la palabra de Dios, el verso 8, dice, el verso 7, después del punto y coma, dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿qué? Es fiel. El testimonio de Jesús, ¿qué es? Fiel. Muchas veces nunca has escuchado que la gente dice, para ser como él, mejor no voy a la iglesia. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque se comparan con gente humana. Es muy sencillo yo decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo pequé o hice algo, pero no me siento tan mal, porque mira aquel, él es asesino, él es bien malvado, él roba, él hurta, él hace esto, pum, pum, pum. No, pues yo la verdad, yo estoy más o menos. Pero si me comparo con el que tiene el testimonio fiel, pues soy un microbio. Esa es la verdad. Soy tan pequeño que parezco borrarme. Ahora, ¿qué somos comparados con Dios? Somos nada. Pero dice la Escritura que el que tiene el testimonio fiel es el que nos alienta. El que hizo las cosas correctas por ti y por mí es el que nos alienta y el que nos da ánimo. Es Jesús mismo el que te levanta el día de hoy para que hagas las cosas correctas. Es Jesús mismo el que te llama en esta hora para que vengas a convertirte de tus pecados. Es Jesús mismo el que tiene el testimonio fiel. Por eso cuando tú prediques, te voy a enseñar algo muy sencillo. Predica a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque de Jesús nadie tiene nada que hablar. Si comparo, no, es que mi pastor es el mejor. Hemos fallado. No me gusta su chalequito azul. ¿Por qué trae chalequito azul? La gente te saca cada cosa, hermano. Pero si comparas a la gente con Jesús, entonces somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Y siempre recuerda, cuando tú prediques, te van a decir, la iglesia está llena de hipócritas. Siempre recuérdales, la iglesia está llena de pecadores, empezando desde el pastor. Porque todos nos convertimos a Cristo. Cambiamos de dirección. Éramos malos, éramos transgresores de la ley del Señor, pero nos convertimos porque convirtió, ¿qué dice la Escritura? Convirtió nuestra alma a Él. Ahora ya no sigo por el camino del mal, sino ahora me di la vuelta para acercarme a Cristo. Eso es lo que tú debes de predicar, que la gente debe de cambiar su dirección para acercarse al Señor, al que tiene el testimonio fiel, al que no pecó, al que fue concebido sin pecado y que por nosotros se hizo pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Y yo levanto mi mano porque no te estoy diciendo que qué pecado hiciste, pero sí sé sincero. Y si ves al de al lado que no levantó la mano, pues está mintiendo, ya pecó. Ya pecó. Entonces, si no había pecado, ya pecó. Está mintiendo porque todos pecamos. Todos muchas veces, ¿qué dice Santiago? Ofendemos. No solamente de obra, no solamente con nuestros pies, no solamente con lo que decimos, sino aquí. Porque ¿quién conoce nuestros pensamientos? Sino Dios. Podemos decir, la ira del Señor no me alcanzará, pero tarde o temprano llegará su hora. Si no nos convertimos al Señor, hoy llegará. ¿Por qué digo hoy? Porque mañana no ha llegado y ayer ya pasó. Hoy es el tiempo que tienes para convertirte a Cristo Jesús. Hoy es el único. Pero hermano, yo soy cristiano. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me está hablando, pastor? Del 1 al 100, tú solo, ¿qué puntaje te das en Cristo? Ah, no, yo un 100, pastor. ¿De veras? ¿De veras?
Hay que ser sinceros, pero lo más difícil es ser sinceros con nosotros mismos. Porque cuando somos sinceros, entendemos que hemos fallado. Pero no importa, el Señor es fiel y justo para perdonarte, así como fue fiel y justo para perdonarme a mí. Sigue diciendo la palabra de Dios, verso 8. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Son rectos, son derechos, que alegran ¿qué? El corazón. La gente está deprimida, y más en este tiempo que acaba de pasar, lo que es Navidad, Año Nuevo, estas fechas decembrinas. En los Estados Unidos obviamente noté que las familias que están separadas. ¿Por qué? Porque el joven se fue a los Estados Unidos, yo me fui a los Estados Unidos, alguien se fue a los Estados Unidos, mujer, niño, familias, y se acuerdan mucho en esas fechas de la abuelita, del tío, del pariente, de fulanito, menganito, sutanito, los que vienen de Honduras, Salvador, de todos los rincones de Latinoamérica, amados de Dios, te encuentras por allá. Y la gente dice, cómo añoro mi país, cómo añoro a mi gente. Pero los mandamientos de Jehová son rectos. Pero dice algo hermoso, alegran el corazón. Alegran el corazón. Eso quiere decir que como cristiano no puedes estar ¿qué? Otra vez, como cristiano no puedes estar ¿qué? Triste. Pero entonces, ¿por qué estoy triste, hermano? Lee poquito atrás, tantitito atrás, ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Y si tú lees los mandamientos de Jehová, te alegrarán el corazón. Pero si no los lees, hermano, por eso estoy triste. Ahí está el detalle. Dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Hermano, ¿por qué siento que el Señor no me habla? ¿Por qué siento? Hermano, ¿ya has leído tu Biblia? ¿Tus hijos tienen Biblia personal? O sea, de sí. El pastor dice, sí, yo siempre les compré sus Biblias. Por ahí hay una Biblia, amados de Dios, que cuenta de testimonio, amados. Está viejísima, es de 1993. Bueno, yo la considero viejísima. Nos la regalaron mis padres. Una negra en una... Por ahí la van a ver, todavía está en vigencia, amados de Dios. Está ya deshecha. Pero esa es una Biblia que nos regalaron mis padres. Y nos decían, está la dedicatoria para cada uno de nosotros, una para mi hermano y una para mí. Y mi padre nos las dio saliendo de la iglesia, allá con el hermano Ernesto Alatriste. La compró en la librería y dijo, hijos, aquí está su Biblia. Y ahí está. ¿Tus pequeñuelos tienen Biblia? Hermano, pero todavía no saben leer, pues cómprale la animada, pues. Porque también tenía Biblia ilustrada, amados de Dios, cuando estaba más pequeñito, con todas las historias de Moisés, de Jonás, de todos los grandes héroes de la Biblia. No hay excusa para no invertir en la vida de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo me aparté del camino, y digo yo me aparté del camino, dice la Escritura que aun cuando yo fuere viejo, por cuanto fui instruido por mis padres, no me olvidaré de su ley, no me apartaré. Tendemos nuevamente a regresar a la palabra del Señor. Pero si no hay escritura en ellos, no tienen nada de qué asirse, no tienen nada de qué agarrarse. Es por eso que las congregaciones hoy en día, desafortunadamente, se hace que vamos a hacer un rave cristiano. Para los jóvenes ya saben que es un rave. Un rave cristiano. Vamos a hacer una disco cristiana. Vamos a hacer, no sé, un baile cristiano. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar a brincar a saltar. Una pregunta muy sencilla. ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso para predicar la palabra? ¿Se imaginan a Jesús diciendo es que tenemos que alcanzarlos de esta manera y es que no, es que pues los jóvenes no quieren? Jesús no se preocupaba por eso. ¿Sabes qué hacía Jesús? Simplemente daba la palabra. Eso es de lo que te tienes que ocupar tú.
dar la palabra del Señor. Porque si no, los muchachos, aunque brinquen, salten, canten, si no saben palabra, no tienen absolutamente nada. Porque las emociones, cualquiera puede entrar aquí y empezar a saltar y brincar como si estuviera acá ungido, o si hubiera caído el Espíritu Santo sobre él. Pero si no sabe por qué es salvo, ¿de qué sirve? Si no sabe que no solamente es bailar, danzar aquí afuera, sino también ganar un alma allá afuera, ¿de qué sirve? ¿Sabes por qué? Porque todo se va a quedar aquí en esta tierra. Todo. Lo único que prevalecerá serán las almas que hayas ganado. Es lo único que va a prevalecer. Las almas. La Escritura dice que viene una segunda muerte para aquellos que no creen en Cristo. Y para los que creemos en Cristo no veremos muerte. Pero ciertamente todos viviremos para siempre, sea cristiano o no sea hijo de Dios. Pero hay una diferencia, que el Hijo de Dios vivirá en la gloria del Señor, y el que no es hijo de Dios vivirá eternamente en el infierno y posteriormente en el lago de fuego. Hay dos destinos, hay dos lugares. El alma prevalecerá, pero ciertamente cuánto amamos a los demás, cuánto amamos a nuestros semejantes. ¿Acaso no fue uno de los mandamientos del Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decía el pastor Alfredo que preferimos hoy al profeta Meterías que al profeta Zacarías, porque queremos para acá, para acá, para acá. Pero lo que debemos de ser y debemos de saber es ser compartidos. ¿Y qué mejor compartir la palabra del Señor? ¿Qué mejor compartir tu fe? ¿Es difícil? Mira, hasta me hago la corbata así. No, porque si tú amas a Dios, no es difícil. Por eso decía, ¿cuántos tienen a Cristo? ¿Medio lo tienes o lo tienes? ¿Sabes por qué? Porque esa es una pregunta muy difícil que se les hace a la gente que vive en el Medio Oriente. Los que son perseguidos por los islámicos radicales. Si tú dices que eres cristiano, amado de Dios, y si no podemos levantarla en un país libre como el que tenemos, entonces ya estamos un poquito mal. La palabra del Señor es la que te da la sabiduría, es la que te alienta, es la que alegra tu corazón, es la que debe de estar alumbrando todos los días tu vida. En ella hay claridad y no hay distorsión. Cuando nosotros empezamos a dudar es porque no hemos leído completamente la palabra del Señor. Llega el pastor, llega el hermano, hermana, creo que estás fallando de esta manera. No, yo no creo que le haga daño a Dios. ¿Tú no crees? ¿O qué dice Dios? Empiezan a mostrar la escritura, hermana, mire, aquí dice que usted debe de vestirse así, usted debe de hacer esto, usted debe de amar a su prójimo, debe de perdonar. Ah, sí, dice ahí, pero es que usted no sabe lo que me hicieron, es que usted no sabe lo que yo he vivido. Pero es que, hermano, usted no entiende. Si tuviera mi problema, entendería. Me tocó dar consejería a una hermana que estaba viviendo en Amaciato con otro hombre, en unión libre, lo que conocemos. Y me decía, es que, hermano, usted no sabe que si yo dejo a este hombre, yo ya no voy a tener dinero para mantener a mis hijos. Yo creo que el Señor no está en contra de eso. Yo le digo, yo no estoy diciendo, no está en contra de que usted tenga dinero para mantener a sus hijos. Lo que está en contra es de su relación con este hombre.
Es que usted no está en mis zapatos, hermano. Hermana, no estoy porque desde un principio hice las cosas bien. Me casé con mi mujer para no estar viviendo esta situación en la cual usted está. Usted está siendo responsable a un hombre de sus hijos, cuando primero debe de entregar usted su vida a Cristo, y Él cuidará de sus hijos. Pero cuando tenemos que poner nuestra fe en acción, ya es difícil. Podemos ser de los discípulos que se quedan en la barca, o podemos ser de los Pedros que caminan sobre las aguas. Podemos ser de los que reciben bendición, o de los que se quedan estancados para siempre. Soy cristiano, pero no sé a dónde voy. Es más, yo tengo 20 años en Cristo, pero no sé cuál es mi llamado. No sé qué debo de hacer en Dios. Necesitamos volver a la Escritura. Y la Escritura te dará a conocer qué vas a hacer tú para el Señor. Pero es que, hermano, yo no soy pastor. No dije que fueras pastor. Puede que seas un evangelista. Puede que seas un maestro. Puede que seas un profeta del Señor. Pero si no observamos la Escritura, la palabra de Dios, no llegaremos a ser profetas, maestros, pastores, evangelistas, maestros. No llegaremos. ¿Sabes por qué? Porque si has leído la Escritura, observamos a un David que antes de que fuera a matar al gigante, él ya había sido entrenado por el Señor. Él ya había matado osos y ya había matado leones. Vemos a un Josué que cuando toma el liderato después de Moisés, él no toma el liderato nada más porque sí, sino porque fue entrenado. Dice la Escritura en el libro del Éxodo que su servidor era ¿quién? Josué. Josué era servidor de Moisés. Antes de él tomar el liderato, ya había sido ¿qué? Entrenado. Cuando el rey David asume el cargo de rey, dice la Escritura que él peleó contra la raza de los gigantes, pero ya había sido entrenado. Mató primero a Goliat. Eso quiere decir que en la Escritura se nos enseña que debemos de entrenarnos diariamente. Diariamente. El apóstol Pablo hace una ilustración similar. Dice que los corredores en el estadio, a la verdad de todo se abstienen para alcanzar la meta. Eso quiere decir que si tú quieres crecer en Cristo, te debes de empezar a abstener ¿de qué? Del pecado. Si tú quieres crecer más en el Señor, debes de empezar a abstenerte de ese talón de Aquiles que te está lastimando. De ese talón de Aquiles que no te deja crecer. De ese talón de Aquiles por el cual no has avanzado más. Debemos de ser organizados en el Señor. Pero no podremos si se nos hace una carga. Una de las cosas que para el trabajo funciona mucho, no solamente es ganar dinero, sino te debe de apasionar tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque si te apasiona tu trabajo, lo vas a hacer mejor. Si tú dices, a mí me gusta arreglar zapatos, esa es mi vida. Y otro dirá, ay, hermano, pero si es lo que le gusta, hermano, va a ser el mejor zapatero. Una hermana en los Estados Unidos me decía, yo le decía, ¿qué le gusta, hermana? Y me decía, a mí me gusta coser. Eso es así como mi máximo. Y le digo, pues empiece a coser. ¿Sabes por qué? Porque en tu trabajo también puedes darle gloria a Dios. En tu trabajo también puedes glorificar al Señor, siempre y cuando lo hagas con pasión. Ahora, el trabajo del Señor requiere ¿qué? ¿Qué requiere? No, empieza la palabra con P y termina en nación. Pasión, ¿verdad? Pasión.
El trabajo en Dios requiere ¿qué? Otra vez, ¿requiere qué? ¿Requiere qué? Pasión. Si tú no tienes pasión, ¿qué va a pasar? Pues lo vas a botar. Pues es que pues no vinieron hoy los hermanos. No, yo ya mejor no soy pastor. Hoy sí está llena la iglesia. No, ya mejor me regreso. No, pero el miércoles no viene. Ya me voy, ya no soy pastor. ¿Tendrá pasión? Estoy hablando del pastor nada más. Ahora, ¿ustedes tienen pasión por Dios? Y esa es la pregunta que te debes de hacer. ¿Tú tienes pasión por Dios? ¿Cómo saber si tengo pasión por Dios? Una pregunta muy sencilla, pero difícil de contestar. En tu mente, en este momento, ¿qué es lo que más te gusta? Ponlo en tu mente en este momento. Y si no es Dios lo que estás pensando, entonces Dios no es el número uno en tu vida. ¿Me entiendes? Ay, hermano, usted se está yendo al extremo. ¿Qué acaso no la escritura es clara y dice: el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios? ¿Con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Híjoles, hermano, entonces ya el primer mandamiento ya no lo estoy cumpliendo. Pero ¿qué crees? Lo puedes empezar a cumplir. No pasa nada, lo puedes empezar a cumplir, porque hoy Dios te da la oportunidad de convertirte verdaderamente a Él, de no ver la paja en el ojo ajeno, sino quitar la viga de nuestro ojo, y entonces sí ayudar al hermano. Eso va a ser un cambio tremendo en tu vida. Y no solamente ese cambio se reflejará en ti, sino los demás dirán: ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Yo quiero de eso. Yo quiero eso. Porque aunque va a la escuela conmigo, no habla las mismas majaderías que yo. Aunque va a la escuela conmigo, me predica de Cristo. Aunque va a la escuela conmigo, se comporta diferente. Podemos ser motivo de burla. Cuando tenía 8 años, hermano, 8 años, sí, iba en tercero de primaria, 8 años, sí es tercero de primaria, 8 años. Recuerdo que un amigo que se llama Daniel, perfectamente bien me acuerdo, éramos los 2 únicos cristianos en el salón. Y recuerdo que la maestra estaba hablando a un tema similar, y a lo cual preguntó: ¿cuántos son de la iglesia tradicional, la católica? A lo cual todos levantaron la mano, la mayoría. ¿Y quiénes son cristianos? Y mi amigo Daniel y yo, de 8 años. A ver, pasen al frente. ¿Ustedes por qué son cristianos? Y nos empezaron a cuestionar. De 8 años. ¿Estás listo para dar defensa? ¿Estás listo para hablar de Cristo? Si se te pide el día de hoy. ¿Sabes quién es Dios en tu vida? ¿Sabes quién es el Señor? ¿Sabes quién es tu Salvador? Porque es difícil, pero no imposible. Pero cuando nos deleitamos en los mandamientos, nos alegra el corazón. Y me alegra el corazón que me hayan pasado, amado Dios, porque pude dar testimonio de quién es mi Dios. Y recuerdo que la maestra me decía: no, es que la iglesia sí es primero, la iglesia católica. Y yo le decía: no. O sea, como podía, obviamente, a mis 8 años. No, le decía: el cristianismo es primero. Tampoco sabía, porque ni había venido Cristo todavía en el principio. Pero yo le decía que no. No es que la iglesia, no. Y entonces yo le hablaba de la creación, de lo que me habían enseñado de pequeño. A mis palabras me defendía, y mi amigo Daniel nos defendíamos como podíamos. Pero quiero decirte que tus hijos pueden estar en la misma situación.
y deben de presentar defensa. Deben de saberse defender y deben de saber hablar de Cristo si es su rey. Porque si no es su rey, lo negarán. La palabra de Dios dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mundo está en obscuridad y cada día más se sumerge en la tecnología y no le interesa qué pasa alrededor, no le interesa el prójimo. Es más fácil ahora ver las peleas por internet, es más fácil ver que asaltaron a alguien, es más fácil ver que lastimaron a alguien, que violaron a alguien. Y se nos empieza a hacer normal, se nos empieza a hacer lo tradicional, cuando lo que debemos de hacer es doblar rodilla y orar por aquellos que tienen necesidad. ¿Sabes por qué? Porque si yo estoy en necesidad, quisiera que alguien orara por mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos necesidad no oramos. ¿Sabes qué hacemos? Clamamos al Señor. No es una oración vaga, no es una oración perdida, no es una oración que no vale. Es una oración compungida, es una oración que lastima, es una oración que necesita respuesta. Es una oración que sale de tu corazón cuando tú clamas. No es una oración, Padre nuestro, bendice esto y amén. Si no es una oración donde derramas tu corazón, es una oración, amado del Señor, que el Señor escucha. Así debemos de clamar, para que la luz de la Escritura alumbre los ojos de aquellos que no la ven el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, ¿cuántos dicen amén? Hermano, pero tengo que llorar todas las veces que ore. No, hermano, hazlo de tu corazón. Como cuando oras, como cuando yo oro por mi hijo. Lo hago como de corazón. Imagínate cómo me vería: ay, Señor, bendice a mi hijo. No, cuando está dormido: Señor, bendice a mi hijo, Padre. Eres tú el que lo guardó 6 meses que no estuve, Padre. Eres tú el que lo levantó del hospital cuando estuvo. Eres tú, Señor, el que ha guardado a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, la congregación. Si esta iglesia está llena el día de hoy, no es por uno, es porque Dios te trajo el día de hoy. Pero también quiero que te traiga el miércoles, quiero que te traiga el próximo domingo. Tenemos que ser constantes, tenemos que tener pasión. Pero hermano, es que se me atravesó el cumpleaños de la hermana. Ay, me sé todos los nombres de aquí. De la hermana Filotea. ¿Nadie se llama así? Ok. Se me cruzó el hermano. En vez de ir al cumpleaños de la hermana Filotea, tráetela a la iglesia. ¿Que acaso no dice la Escritura que mejor es un día en sus atrios del Señor que 1000 fuera de Él? ¿Acaso no eres contento de ser salvo? ¿Acaso no ha alegrado tu vida el ser cristiano? Si no la ha alegrado, amado de Dios, vamos a empezar a leer los mandamientos del Señor y alegrarán tu corazón. Alegrarán tu corazón. El temor de Jehová es limpio, dice el verso 9. ¿Que permanece para cuándo? Para siempre. Los juicios de Jehová, ¿qué son? Verdad. ¿Y todos qué? Justos. Eso quiere decir que debemos de aceptar lo bueno. ¿Y qué más? Y lo malo. Debemos de saber aceptar lo bueno y lo malo. En este año 2014 que pasó, ¿cuántos tuvieron cosas buenas? Levanten la mano. ¿Y cuántos tuvieron cosas malas? Pastor, pero me gustaron más las buenas, la verdad. Pero debemos de aceptar todo lo que viene del Señor, porque dice la Escritura que para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. Todas las cosas le ayudan a bien, pero esto está condicionado para el que ama a Dios, porque al que no ama a Dios, no, Señor, tú ya la traes conmigo. Bueno, ya dime qué quieres, pues.
Hay gente que se pone así. Imaginen que el Señor le pusiera nada más el dedito. ¡Tit! Y ya, se acabó. Pero en su infinita misericordia, yo creo que nada más sonríe y nos da un día más para arrepentirnos. Pero tampoco tentemos a nuestro Señor con nuestra indolencia, con nuestra rebeldía, porque el día del Señor es grande y vendrá. Porque para los que creen que la venida del Señor es por tardanza, no es cierto. El Señor vendrá y el día del Señor será grande. Y en ese día será el lloro y el crujir de dientes. Para aquellos que se queden será el lloro y el crujir de dientes, porque sabrán que se habrán perdido el rapto de la iglesia cuando Cristo venga por su iglesia. Es por eso que hoy yo te insto, te pido que vuelvas a la palabra del Señor, porque en ella encontrarás palabras de vida eterna, porque en ella encontrarás la salvación, en ella encontrarás la respuesta que estás buscando, en ella encontrarás la paz, en ella encontrarás el aliento de vida que necesitas, en ella encontrarás la respuesta que no ha llegado a tu vida, en ella la encontrarás. No le digas, Señor, revélame. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya lo reveló. El Señor ya te lo dio. El Señor ya te dejó escrito qué hacer. Ahora, antes de finalizar, con la palabra de conversión que vimos al principio, ¿eres convertido verdaderamente? ¿Eres aquella persona que iba hacia lo malo y al escuchar la palabra del Señor se volvió hacia el Señor? Que ha sido difícil, porque hay muchos que te agarran y te dicen, vámonos otra vez. Cuando yo empecé a cambiar mi manera de ser, mis amigos me iban y me buscaban a la casa. Vámonos de fiesta. Pues si tú eres el que las iniciabas. No, ya no, ya ahora los invito a la iglesia. Y llegaban borrachos. Vámonos a la iglesia. No, pero que, mira, te voy a hablar de Cristo. Y se fueron alejando. Procurad la paz con todos, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El permiso hoy, el ser permisivos hoy, o el decir mañana me santifico, equivale a que estás pecando hoy. El decir mañana cambio mi vida, equivale a que si hoy viniera el Señor, nos quedamos. Porque el que practica el pecado no es de Dios. ¿Eres convertido verdaderamente? ¿O a veces tus deseos todavía te dominan? No pretendo vivir en la perfección, hermano, pero sí pretendo vivir en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre.